SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a miércoles, un día que viene con mucha información, como es habitual ya todos los días de la semana. Aquí en Radio Madrid, hoy con nosotros Ignasi Guardans. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Un gusto verte de vez en cuando en persona. Un placer. Cristina de la Hoz, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Ángel Villarino, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, señor. Vamos a empezar con lo que fue la noticia de última hora de ayer y que hoy abre todas las portadas, y es el nombre propio del día, que es el del exdirector adjunto operativo, el DAO de la policía, que presentó su dimisión ayer por la tarde después de que una mujer asegurara que le agredió en su vivienda oficial, después de que le ordenaran a ella, que también era policía, que fuera a buscarle en su coche porque estaba comiendo en un restaurante y le pidieron que le llevara a casa. El juez admitió la querella a trámite y José Ángel González, el DAO, dimitió poco después. Yo creo que pasó una hora aproximadamente. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, Ángels. Se trata del cargo policial más alto, que no es de nombramiento político, es el jefe de la policía, de manera que su dimisión, y por un asunto además como este, abre una crisis que Interior tiene que resolver con urgencia. Sí, porque el puesto de DAO, Ángels, el puesto del director adjunto operativo, es tremendamente sensible, es el cerebro de la policía y es de quien depende toda la estructura operativa, y ha sido un auténtico mazazo para la cúpula de la Policía Nacional, que nunca imaginó enfrentarse ante un caso como este. Lo cierto es que la dimisión del DAO fue fulminante, solo una hora y media después de que trascendiese su citación como querellado. El director adjunto operativo, José Ángel González, primero negó los hechos ante el ministro, pero acto seguido presentó su dimisión, y el ministro, pese a tener una confianza absoluta en él, como dejó patente hace unos meses en el Congreso. El DAO de policía es un profesional impecable. Creo que nadie de policía le dirá a usted lo contrario al respecto, sino todo lo contrario. Yo creo que todos los policías de este país, todos los policías están orgullosos del DAO que tienen en este momento. Pues finalmente Fernando Grande Marlasca anoche aceptó su dimisión, dada la gravedad de la situación ante este presunto caso de agresión sexual. Vamos a recordar los hechos. La denunciante, una mujer, también policía, y actualmente de baja por depresión, acusa al comisario José Ángel González de una penetración sin consentimiento, una violación que presuntamente se produjo, como decías, en una vivienda adscrita al Ministerio del Interior. Allí el comisario José Ángel González, según la querella, penetró con sus dedos presuntamente a la víctima, intentando masturbarla, forzándola a hacer el amor con frases como: oye, que soy el DAO. Esa expresión supuestamente va a ser aportada al juzgado a través de una grabación de audio que recogería el momento de esa agresión sexual y también las coacciones posteriores para que no denunciara. Coacciones y acoso telefónico, Ángels, que empezó primero aquel 23 de abril. Aquella noche el DAO hizo 17 llamadas a la presunta víctima. Después llegaron los mensajes intimidatorios en los que este comisario supuestamente le recriminó que aquel día le había dejado tirado sin sexo, comportándose como una gilipollas y como una borrica. La víctima ha aportado al juzgado un registro de llamadas y también su propio móvil para demostrar una campaña de acoso que se alargó durante meses, con otros mensajes en los que el DAO, una vez que supo que iba a ser denunciado, le escribió también: vete a la mierda, me arrepiento de haberte conocido, eres lo peor que me ha pasado, ven a verme a ver qué te puedo dar, en una referencia, según la denunciante, a un puesto de trabajo. El juzgado de violencia sobre la mujer ha citado ya al comisario José Ángel González a declarar el 17 de marzo en calidad de querellado. Ese mismo día el juez también escuchará a la denunciante. Hablando de las coacciones, a las 8, Bañuelos, nos has contado que el Ministerio va a investigar si un comisario, un hombre de la máxima confianza del dimitido DAO, de José Ángel González, fue quien actuó como cómplice y se encargó de poner en marcha estas coacciones, de presionarla para evitar la denuncia. Sí, también se le cita, de hecho, en esa querella, Ángels, es el comisario Óscar San Juan. Aquel 23 de abril estaba en la comida con el DAO, con el director adjunto operativo. De hecho, era su mano derecha y, según recoge esa querella, fue la persona que presuntamente coaccionó a la víctima para que no denunciara. Lo hizo 3 meses después de la presunta violación, con 5 llamadas. En una de ellas, supuestamente, le pidió a esta mujer, a esta Policía Nacional, que eligiese un nuevo destino y que se lo comunicase a través de WhatsApp cuando tuviese clara la respuesta de ese nuevo destino que le ofrecían. La denunciante
tiene guardado, según recoge en la querella, un audio de esa conversación, una llamada que la víctima interpreta claramente como un inequívoco intento de coacción, donde le ofrecieron una compensación laboral a cambio de su silencio. Ante estos hechos, bueno, pues sabemos que el Ministerio del Interior ha pedido ya al director general de la Policía toda la información que exista sobre este comisario para actuar en consecuencia. Lo dicho, es una situación muy complicada. El director de la Policía tiene que evaluar ya quién será también el nuevo DAO tras esta dimisión de José Ángel González por este escándalo. Un comisario que, como decíamos antes, Ángeles, gozaba de la absoluta confianza del ministro del Interior, que en principio está previsto que en torno a las 9 de la mañana, según llegue hoy al Congreso de los Diputados, haga declaraciones, las primeras declaraciones ante este escándalo en la cúpula de la Policía Nacional. Gracias, Baño. Un abrazo. Estaremos pendientes de esa entrada de Marlaska en el Congreso de los Diputados, que hoy hay sesión de control, no está el presidente del Gobierno, pero igualmente hay sesión de control para ver cuáles son esas primeras palabras del Ministerio del Interior, que está en todo el foco de la polémica. Es un nombramiento de Marlaska, es un nombramiento ratificado. Es verdad que ratificado antes de que se conozca o antes de que se produzca esta supuesta violación, pero ya no solo es la agresión o la presunta agresión sexual, Cristina, sino también, yo entiendo que es una manera de entender el poder primero sobre las mujeres, pero claro, alguien que es capaz de comportarse así con una mujer, uno se pregunta cómo se comporta en la cúpula. Es que recordemos, es el máximo responsable no civil, era el máximo responsable no civil de la policía. Y era uno de los uniformados que salían en las ruedas de prensa durante el COVID. O sea que, sí. Que le hemos tenido, todos los ciudadanos de este país, le hemos tenido en nuestra casa prácticamente todos los días, dando cuenta de la marcha de las actuaciones con respecto a la pandemia y al confinamiento. O sea que no es ni siquiera alguien, digamos, ajeno a lo que fue en un momento dado nuestra vida cotidiana. Pues sí, es la manera de entender yo no sé si es generacional o no. La verdad es que conocemos casos que afectan, digamos, que es transversal, pero efectivamente es una manera no solo de la relación con las mujeres, sino de la relación de poder. Aquí lo que yo creo que se dirime fundamentalmente es cómo entiendes las relaciones de poder. Y ya si es con una subordinada, claro, pues es que esa frase, soy el DAO. Exactamente. Si es en un momento de presunta agresión. Exacto, soy el DAO. Y está. Sométete. Y claro, la parte más vulnerable normalmente de lo que suelen ser unas relaciones de poder son las subordinadas, sin ninguna duda, porque ya entra además en el elemento sexual y el componente sexual. Pero sí, estamos viendo cómo es el ejercicio, cómo se entiende, cómo algunos individuos entienden el ejercicio de poder. Es una cuestión ya de acoso sexual, de acoso laboral, porque luego también viene la siguiente etapa, que es una vez que no te pliegas, el acoso laboral, y es un poco de libro. Yo creo que es un ejemplo total y absolutamente de manual. Y en este caso, bueno, parece que están hasta grabados los audios de las agresiones y que hay pruebas, y bueno, y habrá evidente pruebas de esos mensajes y de esas llamadas. Eso evidentemente se puede comprobar con facilidad, pero sí, es llamativo exactamente cómo se entiende ese ejercicio del poder sobre la mujer. Ignasi. Sí, el relato es salvaje. A mí me ha dejado muy impresionado el relato de esos hechos que, como decía hace un momento Cristina, pues están por lo visto muy bien documentados, ¿no? Hay que tener claro que estamos hablando de un policía, no de un ciudadano cualquiera, de un policía. Y a un policía hay que exigirle mucho más. Hay que exigirle un plus, alguien del que depende nuestra seguridad, del que depende nuestro bienestar, y por tanto es el daño que hace es superior. O sea, las víctimas somos todos. Cuando un policía hace esto, las víctimas somos todos. Un quiebre de la confianza absoluta. Exactamente. O sea, está dañando no solo a la institución policial, sino al Estado con mayúscula, a esa confianza que tenemos que tener todos en que hay una serie de personas que están ahí para protegernos, para velar por nuestros derechos, etcétera, ¿no? Una persona que se comporta de esta manera en su propia vida personal y con sus propios subordinados, ¿cómo ha estado tutelando los derechos de los demás? ¿Cómo ha podido combatir al menos los crímenes en este ámbito, ¿no? Por tanto, el daño es un daño que va mucho más allá de que ya es tremendo, de esta persona concreta que se ha querellado, ¿no? Y en ese sentido, pues yo sí creo que el ministro Marlaska tiene muchas explicaciones que dar. Yo lo siento, pero creo en el concepto de responsabilidad política, que va mucho más allá de la judicial y de la penal, y que, como ocurrió con otros asuntos cuando que ya que están ahí en curso, que uno se preguntaba ¿cómo has podido tener a fulano tan cerca y no enterarte de quién era?
eso lo hemos vivido hace poco en España. Bueno, pues en este caso de nuevo, o sea, ¿cómo puedes haber tenido a esta persona, salvo que sea realmente un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y entonces resulta que nadie a su alrededor pudiera entender este tipo de conducta? Eso es muy raro que eso sea así, y por tanto hay muchas explicaciones que dar. ¿Sí? Ángel. Sí, bueno, está casi todo dicho sobre la crueldad del relato, ¿no? O sea, y sobre las frases, el lenguaje que se utiliza, y sobre la sensación también de impunidad que se nota en todo el relato de la querella con la que actuaba esta persona. Yo estoy de acuerdo con Ignasi en que hay una responsabilidad también política. Era una de las personas que trabajan cerca del Ministerio de Interior reconocen que era una de las personas de confianza de Marlaska. Le sacó del puesto superior de policía en Aragón en 2018 y luego lo renovó en 2024, lo hemos contado, a pesar de que cumplía los 65 años. Se cambió la ley orgánica de personal de la Policía Nacional. En aquel momento se sospechaba que se hizo precisamente para mantenerlo un tiempo más en el cargo, y se hizo además con un Real Decreto, aprovechando el momento de la Dana. Quiero decir, hay una relación especial entre el ministro de Interior y el DAO, y bueno, las declaraciones que hemos oído antes, él mismo lo ha reforzado la figura, y es verdad que era una persona bastante respetada dentro del cuerpo, y que esta noticia tiene a muchos de sus subordinados en shock. Pues vamos a hacer una pausa porque, como hablábamos de las responsabilidades políticas, hay reacciones políticas. El Partido Popular ha reaccionado inmediatamente, y han reaccionado por la responsabilidad que tiene el ministro Marlaska, y de allí también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A la vuelta vamos con estas reacciones. El Abierto. Ser Podcast. Enseguida vamos con las reacciones políticas a la denuncia por presunta agresión contra el ex-DAO de la policía, el máximo responsable no civil de la policía, y su posterior dimisión. Pero antes voy a ir a Castellón porque hay novedades sobre el caso de la mujer y su hija aparecidas muertas en la localidad de Xilxes, porque, Laura Abad, buenos días, han detenido a la pareja o a la expareja de la mujer. Buenos días, Ángel. Sí, es la última hora de la investigación que está encabezado la Guardia Civil. La pareja y padre de la mujer y la niña asesinadas ayer en Xilxes ha sido detenido. La detención se produce con motivo del quebrantamiento de la orden de alejamiento que pesaba sobre él. La Guardia Civil, en declaraciones a esta emisora, insiste en que todavía no se descarta ninguna hipótesis. La detención del hombre resulta, eso sí, llamativa porque fue él quien avisó a la policía del asesinato de su mujer y su hija. Según él, después de recibir un supuesto WhatsApp de su hija alertando sobre que algo estaba pasando. El detenido, además de la orden de alejamiento sobre su mujer y su hija, tenía antecedentes por violencia de género, aunque la Guardia Civil todavía no apunta hacia él como principal sospechoso del crimen. Las dos víctimas estaban registradas en el sistema Biogen. Laura, quedamos pendientes de cualquier novedad de esta investigación. Hasta luego. Hasta luego. Pues vamos con las reacciones que les decía, porque el caso de la denuncia por presunta agresión al máximo responsable de la policía ha servido al Partido Popular para centrar las críticas por esta agresión sexual en el gobierno, en la responsabilidad del gobierno. El PP le da absoluta credibilidad a la denuncia de esta mujer y responsabiliza al Ejecutivo por ratificarle en su puesto, aunque esa ratificación de la que hablábamos ahora nada tenía que ver con todo esto, porque es previa al momento en el que se produce esta presunta violación. De hecho, el ministro ratifica al ex-DAO 6 meses antes, no ya de la denuncia, sino 6 meses antes de que se produjeran los hechos denunciados. No había pasado todavía, pero Alberto Núñez Feijóo unía esto además con la idea de la corrupción. Si el jefe de la policía de nuestro país está acusado de abusos sexuales y el gobierno le ratificó no hace mucho tiempo, ¿qué más puede pasar en nuestro país? Esto es lo que nos preguntamos todos, ¿qué más puede ocurrir? Es una situación que describí esta mañana, España se está cayendo a pedazos.
Insistimos, la ratificación se produce 6 meses antes, ya no de la denuncia, sino de que sucedieran estos presuntos hechos. Pero es que esta mañana ha ido todavía más allá Alberto Núñez Feijóo, ha escrito en un tuit de buena mañana, justo después de haberse levantado, que dice textualmente: si el gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible. No prescinde de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público. Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron. Por cierto, primero el fiscal general del Estado y ahora el DAO, quienes debían perseguir delitos, están acusados o condenados por cometerlos. ¿En qué manos estamos? Hay que liberar al país de personas como estas, y esto empieza por sacar a quien las nombra, Pedro Sánchez. Pero para terminar de poner todos los asuntos sobre la mesa, esta es la reacción del Partido Popular, responsabilizando de lleno al gobierno, pero dando absoluta credibilidad a la denunciante, que además, insistimos, el DAO todavía no está imputado ni investigado, simplemente tiene que ir a declarar, de momento, en calidad de querellado. Pero es que llama mucho la atención la actitud que adopta el Partido Popular con esta contundencia si comparamos con lo que ha pasado en Móstoles, porque el propio Alberto Núñez Feijóo, cuando se conoció la denuncia de una edil de Móstoles contra el alcalde de esa localidad, bueno, dijo que no se creían a la denunciante, le restó toda veracidad a las palabras y a la denuncia que había presentado la edil, y el PP de Madrid, Ayuso, habló directamente de que eso era un caso fabricado. Radio Madrid, Lidia Payo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero entre los elementos que se van añadiendo a esta historia y la completan cada vez más, ayer conocimos 2 importantes. Uno es la querella que la mujer, la exconcejala, ha presentado ya, y el otro especialmente llamativo es que una alto cargo del Ayuntamiento de Móstoles ha presentado su dimisión. Dice en una carta en la que presenta la dimisión, dice que se va por coherencia con los hechos que han sido objeto de conocimiento público. Se trata de la coordinadora de digitalización, un cargo de confianza que accedió al puesto junto a la concejala que meses después presentó una denuncia interna contra el alcalde de Móstoles. Hizo oficial su renuncia el lunes, el mismo día que se presentó en los juzgados la querella por acoso sexual y laboral contra Manuel Bautista, el edil del municipio, y que va dirigida también contra el PP regional. En su carta de dimisión subraya que los hechos se conocieron con posterioridad a la marcha de la concejala, pero considera que por razones de coherencia institucional y responsabilidad personal tiene que marcharse. La carta dice literalmente que toma esta decisión en coherencia con los hechos y a un compromiso con la veracidad para no interferir en el normal funcionamiento del ayuntamiento. Lidia, gracias. Hasta luego. Ignasi, llama la atención, ¿no?, el doble rasero del Partido Popular, una reacción inmediata creyéndose 100% lo que dice la denunciante, acusando al gobierno de saberlo, de mantenerlo y de taparlo, que es esa frase, ese mantra que repite el Partido Popular constantemente. En cambio, en el caso de Móstoles no se creen a la denunciante, incluso Ayuso hablaba de eso, de un caso fabricado. Sí, es evidente que eso no debilita la crítica que hay que hacer a lo ocurrido en el Ministerio del Interior, sí. Pero dejo eso claro. Pero evidentemente es una prueba de cinismo. Déjame un momento, que está hablando, que acaba de entrar en el Congreso Fernando Marlaska, el ministro del Interior, está atendiendo, ya dijo que lo haría, está atendiendo a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso. Vamos a ver si podemos escuchar lo que está diciendo Fernando Marlaska, porque es verdad que todavía no habíamos conocido. Ahí está. De su abogado, donde por circunstancias concretas manifestó que mantuvieron en secreto los hechos, la denuncia y cualquier circunstancia sobre los mismos hasta ayer por la tarde. En segundo lugar, si hubiera habido algún conocimiento, alguna posibilidad de conocimiento, creo que cualquiera de los medios de comunicación os podréis haber hecho eco de cualquier circunstancia que hubiera podido conocerse, saberse, sindicatos policiales, etcétera. Evidentemente no se sabía nada hasta ayer, vuelvo a decir, e inmediatamente una vez tomada conocimiento, porque exige inmediatamente saber el contenido de la querella, una vez leída, evidentemente no había otra decisión por la gravedad de los hechos y por salvaguardar el propio prestigio de la Policía Nacional, que requerirle la renuncia y, caso de que esta no fuera inmediata, el cese inmediato del director adjunto operativo. Es decir, a pesar de que la denuncia se interpuso en enero, ¿ustedes desconocían la denuncia? En todo este tiempo a sus oídos no había llegado ninguna noticia sobre esa denuncia. No había llegado, vuelvo a decirlo. Me remito a las propias manifestaciones del abogado de la víctima en ese sentido. Si hubiera llegado cualquier conocimiento mínimo, la decisión
que se tomó ayer inmediatamente a conocerlo, se hubiera tomado previamente. Desde luego, creo que me conocéis y ha habido algunas otras cuestiones que he actuado que no nos duele ninguna decisión inmediata ante hechos de gravedad. Y este evidentemente es de una gravedad manifiesta que no podemos en modo alguno relativizar. ¿Van a pedir el cese o la dimisión del comisario San Juan, del segundo del DAO, teniendo en cuenta que la víctima dice que cooperó de alguna manera en todo lo que estaba sucediendo? Inmediatamente se ha pedido una información reservada y se está estudiando, pero sí se ha acordado también, he pedido que se acuerde que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales. Evidentemente, vuelvo a decir, la contundencia es el primer elemento en hechos de esta gravedad y dejarme decir que lo único que solicito también es una confianza absolutamente plena entre los hombres y las mujeres de la Guardia Civil, donde el principio de igualdad, donde el principio de cualquier violencia se la enfrenta de una forma determinada y con toda la fuerza de la ley y con su empatía hacia todas las víctimas. ¿Entiende que el PP y algunos sindicatos pidan su dimisión porque según ellos lo han tapado? ¿Perdón? ¿Entiende que algunos sindicatos y la oposición, el PP, pidan su dimisión porque dicen que lo han tapado? Evidentemente, vuelvo a decir, hay un desconocimiento, no lo he tapado. Vuelvo a decir, ¿algún sindicato policial ha referido que tuvo conocimiento de estos hechos? Creo que ningún sindicato tuvo conocimiento de estos hechos. El propio abogado, vuelvo a repetirlo, estos son cuestiones objetivas, manifestó que lo mantuvieran en secreto. Evidentemente me parece instrumentalizar un hecho de tal gravedad de una forma indebida. Importante es lo que se ha tomado en consideración, que es el cese, la petición de renuncia, sino el cese inmediato ante una gravedad de estos hechos, y ahora es el momento de la justicia y también de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima. La víctima lo ha solicitado, señor ministro, ¿habló usted ayer con el DAO cuando saltó? No hablé con el DAO, hablé directamente como procedía o entendía conveniente con la Secretaria de Estado de Seguridad y con el Director General de Policía, vuelvo a decir, solicitando en primer lugar un conocimiento inmediato de la querella para saber de lo que estábamos hablando, y una vez leída la querella, inmediatamente, creo que he leído muchas querellas en mi vida y sé valorar lo que es una querella y lo que se dice en ella, la renuncia y si no el cese. ¿Qué le llamó la atención de esa querella? Vuelvo, esto ya es una cuestión de la acción de la justicia. Me parecieron unos hechos graves y una aportación de unos elementos que deberán ser analizados. Es el momento de la acción de la justicia. Para mí, evidentemente, una decepción manifiesta y desde luego la única posibilidad que existía, que no es otra que relevarle de su puesto si él no renunciaba inmediatamente. Llevan algunos medios que se coaccionó a la víctima. Pues estas son las primeras palabras de Fernando Marlaska. Dice el ministro del Interior que se enteró ayer por la tarde que ni siquiera conocía la existencia de esa denuncia, que es previa, que es de hace ya unas semanas. No conocía esa denuncia. Dice que el mismo abogado ha dicho que es que quisieron mantenerlo en secreto, y defiende que su actuación fue inmediata. Pidieron la dimisión y si no hubiera sido así, si no hubiera dimitido por voluntad propia el hasta ahora máximo responsable de la policía, si hubiera procedido a su cese. Y sobre el tema que estábamos hablando, la reacción de la oposición y de los sindicatos policiales. Primero, él dice que ningún sindicato policial ha dicho o ha demostrado que conocieran la existencia de los hechos ni de la denuncia antes, y sobre la oposición pues dice eso, que es otra oportunidad que encuentra el Partido Popular para instrumentalizar el caso. Ignacio, que estabas hablando tú. Sí, muy brevemente, porque efectivamente aquí son dos frentes distintos, ¿no? Uno es la hipocresía del Partido Popular, de que con sus propios asuntos pues no da credibilidad a la víctima, protege a los suyos, vuelve a una situación pues que no habíamos visto desde los tiempos de Nevenka y Ponferrada, o sea, de unirse todos, de poner en cuestión, poner presión sobre la víctima, etcétera, y eso le debilita mucho para tener la autoridad moral que podría tener en este momento para pedir cuentas al Ministerio del Interior, ¿no? Y por otro lado, pues lo que escucho de Marlaska, que a mí me cuesta mucho de entender, o sea, que efectivamente yo no sé qué policía tenemos que puede tener a alguien ahí denunciado durante 2 semanas y que no se ha enterado nadie en todo el cuerpo, ¿no? O sea, yo entiendo que el abogado dice que se ha mantenido secreto para nosotros, que no somos policías. Hay muchas cosas que son secretas para todos los que estamos aquí y para los que nos escuchan. Pero es que además, Ignacio, entiendo que cuando llega en un caso de tal gravedad, cuando se presenta la denuncia, los superiores al DAO, que en este caso es el Ministerio, deberían estar informados como mínimo de que se ha presentado la denuncia. Es exactamente lo que estoy intentando decir. O sea, que una cosa es que la presentación de la denuncia se mantenga secreta pues para el común de los mortales, y otra cosa
cosa es que en el cuerpo de policía se presenta una denuncia de esta gravedad al mando operativo, y resulta que en todo el cuerpo no se entera absolutamente nadie. Bueno, pues algo, si es así, pues también doble responsabilidad política, o sea, algo pasa, ¿no? Déjame que haga una pausa y a la vuelta seguimos con el análisis. En el abierto, Ignasi Guardans, Cristina de la Hoz y Ángel Villarino. Estamos hablando todavía de la denuncia presentada contra el hasta ayer máximo responsable de la policía y su dimisión inmediata. De las palabras que hemos escuchado del ministro Marlaska diciendo que no supo nada hasta ayer por la tarde y por eso le pidió que dimitiera, o si no el cese iba a ser fulminante, y de la reacción hipócrita, decía Guardans con toda la razón, del Partido Popular, que dice una cosa o actúa de una manera cuando las denuncias tienen relación con el Ejecutivo, con el Partido Socialista, y de otra manera cuando las denuncias tienen relación con el Partido Popular. Sobre esto hay una reacción política más. Ha hablado Enrique Santiago, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Le han preguntado también en los pasillos sobre esto. Vamos a pedir la información, por supuesto. Lo que nos parece increíble es que desde abril, que se presentó la denuncia, hasta ahora no haya dimitido el DAO. Cristina. Vamos a ver, a mí me parece perfectamente creíble que Marlaska no tuviera por qué saber que se estaban produciendo estos hechos. Sí me genera dudas sobre si tras la denuncia tuvo algún conocimiento y lo ocultó. Lo que también me parecería absurdo, porque al final iba a trascender. O sea, es muy complicado mantener en secreto una denuncia por violación y por agresión sexual contra el máximo dirigente de la policía. Entonces, hombre, lo lógico es que Interior se hubiese adelantado y hubiera adelantado el relato a que esto antes de que esto tuviera trascendencia pública. Entonces, cuesta pensar que después de una denuncia no tienes ni idea de que esto está ocurriendo, pero también hubiera sido una enorme torpeza pensar que esto puede ocultarse. Eso con respecto a Interior. Y con respecto al alcalde de Móstoles, es que se debería haber actuado con el alcalde de Móstoles desde el primer momento. Es verdad que se decía, bueno, es que no ha denunciado. Vale, ya ha denunciado, ya la señora ha ido a los juzgados, la denunciante ha ido a los juzgados y ha denunciado. Si el argumento era que no había denunciado, pues yo creo que ya tiene todos los elementos el Partido Popular para tomar una decisión contra un alcalde. Es verdad que es un cargo electo, que no es un cargo que sea posesión del partido, pero sí tienen que actuar contra el alcalde de Móstoles, acusado de unos delitos también muy graves que tienen que ver contra la libertad sexual, independientemente de lo del DAO, independientemente de que entendamos que lo del DAO, que es verdad, que hombre, estamos hablando del responsable operativo de la policía. Entonces, sí, no se puede utilizar un doble rasero, y el mensaje en este sentido tiene que quedar muy claro. Sí, yo creo que hay una cosa que estamos pasando por alto, que es en las declaraciones de Marlaska, cómo da la sensación de que asume la culpabilidad sin lugar a dudas. O sea, el relato que hace es bueno, pues da por cierto todo lo que se dice en la querella. De hecho, cita la querella en algún momento y dice que él, que conoce el lenguaje de las querellas, entiende que ahí hay algo grave. Creo que aquí el tema también es la grabación, probablemente, ¿no? Hay una grabación y debe ser, no la hemos escuchado, pero la grabación debe ser inapelable, debe ser una grabación en la que toda la crudeza que se lee en la querella está reflejada en esta grabación. Y sobre el tema de Móstoles, por supuesto, hay una doble vara de medir y es evidente. Es cierto que probablemente en la carga de la prueba también haya diferencias entre los dos casos. Recordemos que el abogado de la denunciante alguna vez ha expresado que se trata, y leo el entrecomillado, se trata de un procedimiento de alta complejidad técnica al haberse producido una parte de los hechos en la intimidad de la víctima y su presunto acosador, y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales de la víctima. Creo que es probable que haya una carga de pruebas diferentes que hacen que en un caso sea posible ocultar o intentar suavizar el caso y en el otro caso sea más difícil. Esto sin justificar y sin... pero en cualquier caso la reacción es completamente... O sea, esto ya es hilar muy fino. Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero es por aportar algo más al debate, pero es evidente que aquí han arropado y que probablemente haya responsabilidades y que es que además recordemos que en este contexto no solo es la denuncia, sino cuando ella va a hablar con el Partido Popular, con los responsables del Partido Popular, le dicen no denuncies, que será peor para ti. Es decir, hay una especie de conjura, digamos, en el Partido Popular de Madrid para intentar evitar ese filtrar sus mensajes para perjudicarla, etcétera. Claro, que este tipo de delitos se suelen cometer en la intimidad.
y entonces siempre generan una dificultad, pero es verdad que en el caso del alcalde de Móstoles es que ella lo denuncia ante los órganos, habla con los altos cargos del partido, claro, es decir, no es una cosa que es que puedes decir lo ignorábamos, no, es que hemos visto las conversaciones y lo que le dicen y te tiro los tejos y pues sí, efectivamente, es que no podemos acusar a la denunciante de que se callara y de que ocultara la situación que estaba viviendo. Otra cosa es que le dieras... No hubo investigación interna. Hay que repetir eso una y otra vez. Se la intentó disuadir para que no presentara... Pero es evidente que en su momento ella lo expresa ante sus superiores lo que la está pasando. Sí, y hay esa famosa frase de Serrano cuando le preguntaron a una rueda de prensa que la respuesta es: ¿y usted cómo liga? Como justificando la manera de comportarse con alguien de su entorno, del alcalde de Móstoles. Mira, como teníamos el debate de si se puede o no se puede saber la denuncia dentro del ministerio o dentro de la policía, también lo decíamos nosotros aquí, teníamos nosotros el debate con el micro apagado cuando estábamos en publicidad, y Enrique Santiago de Izquierda Unida decía que había que investigar esto. Claro, son muy importantes los tiempos, ¿no? Los tiempos en los que se produce la agresión, en los que se produce la denuncia, en los que se conoce. Entonces, como quien lo tiene claro es Bañuelos. Baño, estás ahí otra vez, ¿no? Aquí estoy, sí. Cuéntanos cómo son esos tiempos. Bueno, pues los tiempos, Ángel, en primer lugar, la presunta violación fue en abril, el 23 de abril del año pasado. La denunciante se cogió la baja por depresión en el mes de julio. Según recoge la propia querella, ella misma informó a la subdirectora de Recursos Humanos y de Formación de la necesidad de coger esa baja por depresión, pero solo manifestó su incapacidad para trabajar por una afectación de salud mental. En ningún momento, según nos aseguran desde la propia Dirección General de la Policía, en aquel momento la víctima informó de los motivos exactos que le llevó a pedir esa baja, que, como decimos, figura en el mes de julio. En enero presentó la querella y fue el 12 de febrero cuando se admitió a trámite esta querella por parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Para recordar y precisar más los detalles, los tiempos, lo cierto es que la víctima tardó 9 meses en denunciar. Ayer hablamos con el abogado de esta Policía Nacional y nos asegura que tardaron 9 meses porque tuvieron que preparar muy bien la querella y, sobre todo, asegurar que la víctima estuviese fuerte psicológicamente para dar este paso. Así que 10 meses antes se produjo esta presunta violación, tardó 9 meses en denunciar y la baja se cogió en el mes de julio, pero en ese momento, según reconoce la propia víctima, en su querella no informó del motivo exacto que le llevó a dar este paso para solicitar su incapacidad por una afectación de salud mental. Bañuelos, y ni en el momento de poner la querella, que fue en enero, de presentarla, quiero decir, ni en el momento de ser aceptada, que es el 12 de febrero, en ninguno de estos momentos, desde el entorno de ella, entiendo que ella misma o su abogado, comunican a nadie de la cúpula de la policía o de la cúpula del Ministerio del Interior la idea de poner esta querella y después que ha sido aceptada. No se informa en ningún momento, solamente se da este paso a nivel judicial. Se mantiene, de hecho lo decía también el propio ministro del Interior, un hermetismo en los pasos que se iban a dar en los tribunales, y según, pues mantiene el propio abogado y según se recoge en la querella, no se da ningún paso adicional, no se informa el propio ministro del Interior. Ayer preguntamos a su equipo, hoy lo hemos vuelto a hacer también en la cúpula de la Dirección General de la Policía, cuando supieron exactamente la existencia de este caso, y nos aseguran que fue en el día de ayer, fue una vez que se admitió a trámite, que se supo directamente la citación como querellado del hasta hoy director adjunto operativo. Fue en ese momento cuando por primera vez supieron de la existencia de esta denuncia por acoso, por agresión sexual, que ha llevado a la dimisión del DAO José Ángel González. Maño, gracias. Un abrazo. Ignacio. Sí, quiero decir, yo no sé, yo solo diré a la justicia qué parte de aquí es responsabilidad penal, en qué parte han tapado, qué parte no han callado. Lo que sí constato es que por lo menos hay una gestión de recursos humanos funesta en ese equipo. O sea, tú tienes a una persona, estoy apuntado aquí a la cronología, que tiene esta situación en abril, que por depresión y alegando problemas de salud mental se da de baja en julio, y nadie se entera en su alrededor de por qué, de qué está pasando. No diga que vaya ahí a que pongan un papel, no, puedo de la baja porque me han violado. Perdona la crudeza, pero es que es evidente que esto no va así. Esto no va así. Pero tú tienes a alguien que... No hay nadie que se preocupe por esta persona, que vaya a preguntar qué está pasando, qué causas la han llevado a esto, cuál es la situación. O sea, que en el mejor de los casos, lo que hay es una funesta gestión de recursos humanos dentro de la dirección de la policía. En el mejor de los casos, un desprecio total a la gente que trabaja ahí y a su situación personal. Tú tienes una persona que desde julio está afectada a su salud mental y en la policía, insisto,
que se supone que de información sabe algo, porque es su función principal, desde julio hasta hoy nadie se ha preocupado de saber qué problema de salud mental le ha llevado a eso. Pero Ignasi, ahí digo, en el mejor de los sí, casos eso no es criminal, pero yo ahí sí puedo, yo ahí sí puedo entender a la denunciante, porque esto nos lo encontramos en muchos casos, que no la dificultad, todo, que no explique, que no quiera contar. Yo ahí sí que tarde muchos meses. Eso es muy habitual, hasta que asimilas qué es lo que te ha pasado y la situación es muy habitual. Pero insisto, una cosa es lo que ella cuenta y otra cosa es que en la policía, es que insisto, esto no está ocurriendo en una unión de carpinteros, con toda mi respeto a la está ocurriendo en la policía, que de información sabe algo, es una profesión de riesgo evidente que yo creo que tiene que haber por estrés. Yo ahí sí respeto incluso por depresión y por carga, y puede haber, o sea, que esto de las bajas por depresión o por... No tiene que ser una cosa extraña en un trabajo tan complicado y tan difícil. Alguien se ocupa de eso, como el de la policía. Y entonces hay psicólogos internos. Sí, pero no tienes por qué explicar cuál es tu situación y por qué. Además, tú puedes tener una depresión por nada también, ¿eh? Ojo. Ángel. Sí, lo que yo no entiendo es por qué van a taparlo, por qué van a intentar taparlo durante tanto tiempo, por qué no hacer una explosión controlada o por qué no hacerlo de otra manera. Cristina. O sea, claro, no sé cuál puede ser el motivo. Eso da argumento a que no lo supieran hasta ayer. Claro. O sea, por eso es uno de los argumentos para que no lo supieran hasta ayer. A lo mejor, ojo, otra cosa, siguiendo la reflexión de Ignacio, otra cosa es que a lo mejor en ese entorno se sospechará algo. Mira, con el tema de Ábalos, es cierto que sobre la vida personal de Ábalos era de público conocimiento. Lo conocíamos todos, o sea, en el Congreso se sabía cuál era la situación personal, familiar, emocional, incluso te diría, de Ábalos. Yo no sé si a lo mejor en el círculo más estrecho del DAO se conocía algo, se intuía, se sospechaba, yo no lo puedo saber. Pero es cierto que hombre, hasta que a una mujer agredida o presuntamente agredida, porque es verdad que vamos a hablar de presunción, se decida denunciar, lo habitual es que pase mucho tiempo hasta que dé ese paso. En el abierto, Ignasi Guardans, Cristina de la Hoz y Ángel Villarino. En directo, la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Con esa tributación no está de acuerdo. Está respondiendo a una pregunta que le formulaba Ione Belarra, la vicepresidenta María Jesús Montero. Pero Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. El arranque de la sesión ha sido ya señalando directamente al ministro Marlaska por el tema de la acusación de la denuncia contra el DAO. Sí, está cargando el PP con todo contra el Gobierno y pidiendo la dimisión de Marlaska, acusando al ministro de haber tapado el caso. Son ustedes encubridores de presuntos delincuentes. Pudren todo lo que tocan. Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual. Lo denunciaba hace unos minutos el secretario general del PP, Miguel Tellado, y antes lo hacía también la portavoz, Esther Muñoz, nada más arrancar la sesión de control al Gobierno. Para rematar el día de ayer, nos enteramos que quien dirige la Policía Nacional, mano derecha de Marlaska en el Interior, presuntamente ha violado a una subordinada. Sabemos que lo conocían y que ha cesado y ha sido dimitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz, no por lo que ha hecho. Señora vicepresidenta, usted vicepreside un Consejo de Ministros en el que el señor Marlaska todavía es ministro. Eran preguntas a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que ha defendido la actuación de Marlaska. Ha actuado como y cuando debía, ha dicho la vicepresidenta. En el día de ayer, señora Muñoz, el Gobierno hizo lo que tenía que hacer y el señor Marlaska hizo lo que tenía que hacer. Ante el conocimiento de este caso, pidió la dimisión y en el día de hoy este señor no ostenta esa responsabilidad. Y ha denunciado también la vicepresidenta la doble moral del PP por rasgarse las vestiduras, ha dicho, con casos ajenos y no con los suyos. Lo que llama la atención, señora Muñoz, es que ustedes, como siempre, utilicen una doble moral. Cuando ocurre algún caso, o bien de abuso, agresión, presuntamente, sobre una persona, sobre una mujer que pertenezca o que esté relacionado con la esfera del Gobierno, ustedes se rasgan la vestidura. Pero, sin embargo, cuando hay miembros de su partido que permanecen en las instituciones y que después de las denuncias presentadas no hacen absolutamente nada, como el caso del alcalde de Móstoles o el alcalde de Algeciras, y ustedes ahí no se sienten... Se defiende así el Gobierno y Ángels de este asunto que va a ser el centro del debate. Se espera un pleno muy complicado hoy aquí para el Gobierno. Gracias, Ana.
A vosotros. Claro, es que la verdad escuchar a Tellado diciendo que encubren, apoyan, bueno, pues lo que está haciendo el Partido Popular en el caso del alcalde de Móstoles. Es decir, que podría taparse un poco el Partido Popular a la hora de lanzar estas acusaciones, más allá de que se pueda hablar de la responsabilidad política que tenga el ministro, y evidentemente de eso ha ido el debate hasta ahora por parte de esta mesa de análisis. Pero el Partido Popular es evidente que tiene un problema cuando los casos de presuntas agresiones sexuales o de abuso de poder, que era una de las frases que decía Tellado, cuando estos casos se producen dentro de las filas del Partido Popular, porque no solo es que no se crean a la víctima, sino que intentan persuadirla para que no presente ningún tipo de denuncia. Mira, ya que estábamos en el Congreso, vamos con lo que pasó ayer en la Cámara, que se rechazó que se debatiera la prohibición del burka en espacios públicos. Era una propuesta de la ultraderecha, una propuesta de Vox. Es un asunto en el que la derecha se quedó sola, a excepción del Partido Popular, y los votos prácticamente anecdóticos de UPN, y ocurre que de nuevo derecha y ultraderecha se quedan aislados en el Congreso. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ni siquiera Junts votó a favor de la iniciativa de la ultraderecha. De hecho, los independentistas han presentado su propia propuesta sobre este asunto, pero rechazaron la de Vox, dejando claro que nunca irían de la mano con ellos. Sí, ni burka ni Vox, repitió ayer varias veces la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. Ni burka ni Vox. Nivel integral ni la extrema dreta. Ni velo integral ni la extrema derecha. Los de Puigdemont, como el PNV, aseguran que el texto de Vox no cumple con los estándares europeos, así que los catalanes han registrado su propia ley para prohibir el uso de cualquier prenda que tape la cara en el espacio público. Eso incluiría el burka o el niqab, pero también un pasamontañas. Y es que ayer el Congreso dio portazo a la propuesta de Vox, pero vista la reacción de los distintos grupos, todavía queda debate por delante. El PSOE se abre a abordar el asunto, aunque dicen que quieren una conversación tranquila. Lo decía ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Es un debate de fondo, es un debate también sobre el modelo de sociedad, pero lo que estoy radicalmente en contra es confundir un debate constitucional con un debate racista, que es lo que pretende Vox. Pese a que el rechazo fue de todos los grupos, menos, como decías, del PP, Vox y UPyN, la ultraderecha y la derecha centraron las críticas en la izquierda. Blanca Armario, Vox, Esther Muñoz, PP. La izquierda se ha propuesto derribar España y obedece de rodillas a la imposición del Islam. Algún día tendrá que explicar la izquierda de este país cuándo compraron los postulados más radicales del Islam más radical a cambio de dejar tiradas a las mujeres más vulnerables. ¿Cuándo se vendió la izquierda de este país? Los dos grupos defendieron que la medida protege a las mujeres, aunque en el debate Vox volvió a sacar su artillería antimigratoria. Mezcló datos de delincuencia con inmigración, señaló a la población árabe. Desde el PSOE y Sumar pedían no disfrazar de feminismo lo que es racismo. Andrea Fernández y Esther Gil. Mezclar deliberadamente delincuencia con Islam no tiene nada que ver con la dignidad de las mujeres, pero sí tiene mucho que ver con su xenofobia. Quienes niegan la violencia machista no pueden venir a dar lecciones sobre dignidad o sobre la seguridad de las mujeres. La propuesta de Junts, Ángels, está ya registrada. El PSOE se compromete a estudiarla y en el PP esperarán para decidir si la cogen con el mismo entusiasmo con el que defendieron ayer la de Vox. Julia, gracias. A vosotros. Es un tema que tiene muchas aristas. Tú, Ángel, en tus claves hablabas de un par de ellas. Primero, bueno, que es un problema que afecta, al menos aquí en España, no se ve mayoritariamente a gente con burka por las calles. Puede pasar en algunas localidades donde el porcentaje de inmigración sea más alto. Y después que es un debate que sí que quieren abordar, y yo creo que en otros momentos lo ha abordado y lo ha sacado la izquierda, o a nivel municipal o a nivel autonómico, incluso a nivel nacional, que esta vez viene de la mano de los argumentos racistas de la ultraderecha, y que ahí radica el problema. Sí, efectivamente. O sea, el burka, yo creo que en España se ve en muy pocos sitios. Yo creo que no he visto nunca. Ayer estuve hablando con algunos amigos en un grupo de WhatsApp y pregunté, y nadie había visto nunca un burka. A veces se confunde con el niqab. El niqab sí que es más, se tapa la cara, pero se mantienen los ojos, se mantienen los ojos descubiertos, y eso sí que se ve en algunos sitios, en algunos barrios, sobre todo en Cataluña, creo que es más frecuente. En la Comunidad de Murcia hay algunas zonas donde sí podemos ver niqab. En todo caso, yo creo que esto se utiliza muchas veces como marcador ideológico, más que como una manera de solucionar un debate real que esté en la calle. Es un marcador ideológico. En otros países, como en Francia, en Bélgica, es un tema
está en el debate constantemente, y aquí se trae como marcador ideológico. A mí me da pena que sea Vox, que convierte este tipo de debates en un lodazal, el que capitalice este asunto, porque todas las encuestas que se hacen en Europa, yo he encontrado solo una que se hizo en España en 2019, que la hizo el Pew Research, indica que el 62-63% de los españoles están de acuerdo con prohibir en espacios públicos de alguna manera este tipo de vestimentas. Y en otros países europeos donde hay más burkas y más niqab, los porcentajes son mucho más altos, pero creo que son 8 los países ya que lo están prohibiendo en espacios públicos en Europa, pero es que en el mundo árabe hay muchos países que también lo están prohibiendo. Lo prohíbe Argelia, lo prohíbe Marruecos, lo prohíbe Chad, lo prohíbe Túnez, lo prohíbe Egipto, y recordamos que en Turquía durante mucho tiempo estaba prohibido llevar incluso velos en las universidades, en los lugares públicos, y que fue una de las propuestas y de los cambios que hizo Erdogan más polémicos, porque era una vieja reivindicación del kemalismo, del laicismo turco, que no hubiese este tipo de vestimentas en los lugares públicos. Por eso digo que es una pena, porque creo que es algo en lo que si tú te pones a preguntar a los propios diputados del Parlamento uno por uno, a lo mejor hay una mayoría bastante sólida respecto a esto, ¿no? Ignacio. Bueno, a mí lo primero que me hace gracia es algo muy típico de la política española, que es una especie de adanismo, ¿no? En el que cuando sale un debate nos planteamos como si fuera la primera vez que ocurre, somos los primeros que tenemos esto, y entonces la propia vicepresidenta sale a hacer unas declaraciones sobre la constitucionalidad y la libertad religiosa, que se le ha pasado por la cabeza esa misma mañana, ¿no? Oiga, un poco de seriedad, ¿eh? O sea, son 8 países, como decíamos, 7 más 1, por en el caso de Países Bajos la regla es distinto, es en transporte público, etcétera, no en la calle estrictamente, con sus sistemas judiciales, con sus organismos constitucionales. Son 2 sentencias del Tribunal de Derechos Humanos. Es decir, hombre, no improvisemos. No se puede tratar esto como si fuera la primera vez que eso nos ha ocurrido, que se plantea, y que cada uno diga lo que le salga del moño, con perdón, ¿no? Es decir, esto te ha generado mucho debate constitucional sobre los límites de la libertad religiosa, sobre el contraste entre la libertad religiosa y esa medida que se reviste de una forma de protección del espacio público, pero todo el mundo sabe que va más allá de eso. Hay un cinismo legislativo en todos esos países, pero es verdad que la forma de plantearlo pesa. Y en ese sentido, efectivamente, esta iniciativa, que yo, en el fondo de lo que supone, o sea, prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, estoy completamente de acuerdo, y no creo que ninguna persona con algo de respeto a la dignidad de la mujer lo pueda defender. A partir de ahí, que la proposición de ley de Vox, que me la he ido a leer, es un bodrio infumable. Es un bodrio infumable en su exposición de motivos, que no se vota, ¿eh? Esto los juristas también nos lo explican en la Facultad de Derecho, te lo explica muy pronto. Cuando se vota una ley, lo que se está votando es el contenido de la ley. La exposición de motivos llega hasta donde llega, ¿eh? No, lo que permitiría eso es debatirlo. Claro, bueno, no, y estábamos hablando de admitir a trámite, y luego la exposición de motivos te la cargas entera y pones otra. Pero es igual, podemos discutir qué tipo de texto hay, si esto se lleva al Código Penal, de qué manera, porque no era hay muchas formas de hacer eso, ¿eh? Pero salir diciendo no se puede tocar este tema porque es una libertad fundamental llevar burka en la calle, llevar niqab en la calle, no, mire usted, ese tipo de argumentación me parece que le ha hecho daño a la izquierda esa reacción. Que lo podemos debatir jurídicamente, que a ver cómo lo hacemos, que no nos gusta que venga de Vox, que no nos gusta que se mezcle con el racismo, sí. Y luego, perdóname, los derechos humanos no se protegen a peso. No se protegen a peso. No conozco que en otros ámbitos, ya sea los derechos de los transexuales, la identidad de género y el derecho a cambiar de hombre a mujer o de mujer a hombre por el registro civil, mil cosas que se han debatido en este país y que han parecido fundamentales, no se han discutido por la estadística de cuántos hay. Si son pocos, todavía no nos preocupa. No, esto no va así, ¿eh? Que en cualquier caso estás proponiendo un debate que en este país es imposible, porque no se puede debatir nada, Ignacio. Ya, bueno, pero esa es la responsabilidad del Congreso, y para eso les pagamos, como decimos. Cristina. No, primero un matiz a lo que dijo Miriam Nogueras. Oye, no sería la primera vez que Junts suma sus votos a PP y Vox en muchas propuestas de índole económico, por ejemplo, ¿no? Porque con Vox ni no. Burka ni Vox, dices, pero si habéis coincidido en el Parlamento muchas veces. Sí. Es verdad que la exposición de motivos de Vox y la exposición de motivos de Junts no tiene nada que ver. Yo que mantengo que Junts es un partido xenófobo, es verdad que Vox lo plantea esto como una medida contra la invasión musulmana de España,
y Junts lo plantea como una medida a favor de los derechos de la mujer. O sea, el planteamiento, el acercamiento de un partido y otro a este tema es completamente diferente. Yo comparto evidentemente el de Junts. Y la pena es que este debate lo haya suscitado ahora Vox, pero este debate ya se suscitó en 2010, o sea que es que viene de antes. Izquierda, darle el monopolio y en a Vox. otros países, ya habéis hablado, en otros países como por ejemplo Francia, que yo creo que ha sido la pionera, se suscitó hace muchos años. O sea, que esto no es una cosa que es que no la podemos apoyar porque Vox, que es racista y xenófobo, lo ha puesto sobre la mesa. No, es un debate anterior a Vox. Y yo sinceramente he visto con mucha preocupación algunos de los argumentos de la izquierda. Por ejemplo, el que dio ayer mismo a Patxi López diciendo que es que si prohibimos el burka en los espacios públicos, las mujeres no van a poder salir a la calle. O sea, ¿qué se está diciendo? Vamos a permitir que se viole. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con la violencia de género, ¿eh? Vamos a pedir que se violen los derechos a la libertad de la mujer un poquito para no empeorar su situación. Esto que es como decirle a una mujer maltratada que si tu marido te abofetea, no la líes porque a lo mejor el siguiente paso, en lugar de darte 2 bofetadas, te pega 2 puñaladas. ¿Eso me estás diciendo? Vamos a ver, planteemos esto con seriedad. Sí, es verdad que me ha parecido... Y luego el ejercicio de los derechos, incluido el ejercicio de los derechos fundamentales, como el de la libertad religiosa, el ejercicio de todos los derechos tiene límites. Claro. Cuando el ejercicio de un derecho a la libertad religiosa, lo que estás vulnerando derechos fundamentales. Y no estamos hablando de una iniciativa contra la religión musulmana, no. Estamos hablando de una iniciativa contra el caso más extremista e integrista de la religión musulmana. Uh-huh. El burka no representa la religión musulmana, y recordabas, Ángel, países de mayoría musulmana que lo prohíben. Es decir, mezclar esto con el derecho a la libertad religiosa. Ayer había un artículo maravilloso de Nayat El Hadj, mi colaboradora de este programa. Que luego intervino también. Exacto, que estuvo ayer en La Ventana, que precisamente decía, búsquenme en qué página del Corán dice que las mujeres tienen que ir absolutamente tapadas. Esto plantearlo como una violación del derecho, pero de la libertad religiosa. Sabiendo que la libertad religiosa en España, o sea, la poligamia está prohibida en España. Y lo ha dictado varias veces el Tribunal Supremo de nuevo, con una expresión muy clara, que es que va contra el orden público español. Y hay religiones que tienen la poligamia. Mira qué bonito el amor plural. Bueno, pues el amor plural, que de algunas religiones lo aceptan como parte de su sistema, está prohibido en España porque, es decir, hay límites a la libertad religiosa, ya los hay. Hay límites en el ejercicio de los derechos. Yo he escuchado a determinadas personas del ámbito de la izquierda emplear el siguiente argumento: como España ni es Afganistán ni es Irán, ojo que en Irán no está generalizado el uso del burka, y las mujeres mueren simplemente por querer quitarse el velo. Entonces el argumento es que las mujeres, yo sí he visto mujeres con burka en Madrid, en la calle Ortega y Gasset. Ah, sí, yo también he visto. En la calle Ortega y Gasset. ¿Sí? Bueno, con burka en Suiza y en Bélgica. Sí, con niqab en España. Yo en Madrid en la calle Ortega y Gasset. O sea que no estamos hablando de ningún barrio marginal, de mayoría musulmana ni nada. Bueno, entonces yo he llegado a escuchar el argumento de que como Madrid, como España, ni es Afganistán ni es Irán, las mujeres que llevan aquí burka o niqab lo hacen voluntariamente y porque quieren. Este es no creo que ninguna el mujer argumento, voluntariamente se quiera vestir con un burka. A mí me parece conceptualmente una auténtica aberración. Es que por definición yo creo que no hay libertad religiosa ahí, porque no hay ninguna libertad. Las mujeres que van vestidas así no lo hacen... porque quieren. Claro, no lo hacen libremente. Y este debate, que como hablábamos antes, está muy maduro en Francia y en Bélgica, ha pasado por las mismas... Y en Austria, y en Países Bajos. Y en Bulgaria. En media Europa. Es que la lista es mucho más larga. Y ha pasado por las mismas fases por las que está pasando aquí, y al final el consenso, y por eso creo que es importante eso, el consenso en las poblaciones en las que esto lleva tiempo debatiéndose, porque una primera reacción, creo que un poco inmadura, es pensar, bueno, son libres de hacer lo que quieran, ¿cómo vamos a obligarles pero cuando el debate empieza a madurar y empieza a haber más conocimiento de cómo funcionan estas sociedades, y cómo además el burka y el niqab se convierten en una herramienta para radicalizar más a las comunidades musulmanas, porque lo decía el otro día la colaboradora del programa, Nayat, que no me salía el nombre, lo decía también ella, una vez que hay una persona
una mujer que va a clase con un burka, con un niqab o con un velo, o con un velo, el resto de las chicas musulmanas que hay en esa clase se sienten obligadas de alguna manera, para ser buenas musulmanas, también utilizar la misma prenda, y esto provoca una espiral en la que la comunidad se va radicalizando poco a poco, ¿no? Y esto pasa en casi todos los países musulmanes que han sufrido estos procesos de radicalización. Y luego otra cosa, que creo que hay en algunas zonas de España hay muchos niqab, pero no son tanto por las comunidades musulmanas que viven aquí, sino por los turistas, que eso también es otro debate. Bueno, claro. Por los turistas de... Claro, es que tú lo que viste en Ortega y Gasset seguramente era... Ortega y Gasset, sin duda. Fuera turistas o no, es otra historia. Que efectivamente, posiblemente sea turista que estaba de compras en las tiendas de lujo de la zona. Arabia Saudí o... Ese concepto, a mí me gusta la coherencia en política. Ese concepto de la libertad suprema de la mujer para hacer lo que quiera, en este caso, que luego se niega, y me parece bien que se niegue, en la prostitución, en la gestación subrogada, donde hay mujeres que libremente dicen que quieren hacer gestación subrogada o ser protagonistas de gestación subrogada o de prostitución, y evidentemente salen los mismos que ahora defienden el burka y el niqab como un ejercicio de libertad, diciendo, no, es que usted esa libertad no la tiene, porque no la puede tener, porque su libertad está viciada de origen. Es incoherente eso. Tampoco puedes vender un órgano aunque quisieras. Claro. En este país también se considera ilegal. Dejadme que, ya que estábamos con Vox y con lo que pasó ayer, que fue la unión de los votos de los dos para intentar que saliera adelante la admisión a trámite de la propuesta de Vox sobre la regulación del burka y del niqab, nos queda todavía por contar lo que está pasando en las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura, porque a pesar de esos guiños de Vox en el Congreso, la dirección del PP empieza a ponerse ya muy nerviosa por lo complicada que están siendo las negociaciones en Extremadura, entre otros movimientos, porque la extrema derecha está aprovechando esa desesperación de los populares para, claro, todavía marear más, si no lo ha hecho suficiente, a la dirección del partido. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Empezó diciendo Santiago Abascal que María Guardiola era el gran escollo en las negociaciones, por eso Guardiola pasó de los ataques al entendimiento con la ultraderecha, algo que provocó que ayer mismo le reprendieran desde Génova, le dieron un toque en público, y ha sido esa llamada, ese toque de atención, lo que está utilizando Vox ahora para cargar contra la dirección del PP, a la que acusa de poner dificultades a las negociaciones. Han olido sangre en Vox, reconocen los de Abascal que ven al PP nervioso, y claro, no van a ser ellos los que opten por aplicarle tila a las negociaciones, ellos son más de bebida energética o cafeína. Todo es posible, ¿no? Desde un acuerdo de gobierno hasta una repetición electoral, pero creo que no está en nuestra mano. Pero sí, dos claves en estas palabras. La primera, la repetición electoral, es el paquidermo en la habitación. La segunda, en Aragón no, pero en Extremadura se ha roto la confianza. De momento, recuperarla no pasa por pedir la cabeza de Guardiola, pero Vox también marea con eso. No es algo que esté en nuestra mano, igual es el Partido Popular el que toma esta decisión, pero no es algo que nosotros estemos planteando en este momento ni estemos descartando. Ni sí ni no, para desquicie de un PP que avisa. Dudo que a alguien se le ocurra pedir la cabeza de alguien cuando ha sacado un 43%, ha duplicado al segundo y casi ha triplicado al tercero. Por lo tanto, lo mismo que Esther Muñoz nos dicen fuentes del PP, que nunca se han planteado cortarle la cabeza a Guardiola, que solo querían tutelar sus negociaciones y darle un toque, pero el toque ha escocido mucho en Mérida, desde donde algunas voces lamentan: ni nuestro partido nos defiende, y otras van más allá, tildando el pescozón de Génova de cobarde, porque esto no se lo harían a Ayuso o a Moreno. En otras baronías se cree que Extremadura está pecando de ingenua para tratar con Vox, dicen, hay que ser más listo y más discreto. Mientras el partido está en ebullición, Feijóo de momento solo hace llamados genéricos al pacto. La gente está haciendo su parte para el cambio. No podemos permitir que fallen los partidos. Nuestra obligación es ordenar la mayoría de cambio que ha salido de las urnas y no fracturarlo. Pues fracturado ahora mismo está todo, la confianza entre el PP extremeño y su matriz, y también la negociación entre Guardiola y los de Abascal. En Mérida la moral es baja, creen que Vox quiere humillarlos, y ya se da por descontado que aunque la legislatura tire para adelante, no puede ir bien lo que ha empezado tan mal. Josu, gracias. Gracias, hasta luego. Y esa sensación, Cristina, que Vox está hasta disfrutando con esto. Hombre, sin duda, pero yo creo que desde el principio estaba claro que va a intentar alargar esta situación hasta que se llega a ese límite en el que hay que convocar o no elecciones de repetición electoral de manera automática. Ya lo vimos en 2023, o sea, en 2023 hubo dos grandes culebrones. Uno fue el de Valencia, que se pactó, yo creo recordar, a los 15 días, contraviniendo las instrucciones de Génova de aguantar, y luego estuvo el larguísimo culebrón de María Guardiola, y se vuelve a reproducir,
Y es que además, a diferencia de lo que puedan ser las negociaciones con Jorge Azcón en Aragón o las que habrá en Castilla y León, porque Mañueco va a tener también que pactar con Vox, es que aquí hay un componente personal de enfrentamiento que ya lo vimos durante la propia campaña. Hay que tener en cuenta que Abascal es el que carga con el peso de las campañas. Los dirigentes territoriales de Vox prácticamente ni existen. Y hubo un enfrentamiento entre ambos, o sea, hay una cuestión ya personal de piel que yo no descartaría que se pudiera ir a una repetición electoral. Pero antes viviremos una cosa que decíais en la crónica anterior, y es que Vox llega a pedir la cabeza de María Guardiola como condición para facilitar un acuerdo. Seguramente ya lo dejó asomar durante la campaña, y esa va a ser la siguiente condición que ponga Vox una vez pase la sesión de investidura de principios de marzo. Ángel. Sí, yo no sé, coincido contigo, Cristina, yo no sé hasta dónde van a llevar el ensañamiento con Guardiola, que además yo creo que está ya muy tocada la declaración del otro día en la que... Yo creo que ya no tiene ninguna credibilidad. Claro, Guardiola. en la que concedió que su feminismo es el feminismo de Vox, después de haber hecho bandera del feminismo durante mucho tiempo, precisamente para desmarcarse de Vox, la deja en una posición muy complicada. Da la sensación, yo también tenía esa misma sensación viendo a Abascal, pero sobre todo a José Antonio Fuster el otro día, cómo se refería a Guardiola. Creo que están disfrutando y creo que hay ensañamiento, y efectivamente creo que vamos a ver hasta dónde llevan esta presión, porque claro, el ensañamiento se puede desplazar de Guardiola a Feijóo si pretenden que Feijóo les dé la cabeza de Guardiola, porque es algo realmente humillante para el secretario general del partido. Claro, es que eso sería tremendo para el máximo dirigente del Partido Popular. Muy rápido. Otra cosa es que Guardiola podría llegar el momento en que dijera yo me retiro para facilitar el acuerdo, pero aún así, evidentemente sabríamos por qué lo hace. Sería una desautorización absoluta de quien está al mando del Partido Popular, Guardans. Bueno, yo recuerdo cuando Aznar entregó la cabeza de Vidal Quadras porque necesitaba unos votos en el Congreso. Cosas veredes. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Y en todo pero caso, Vidal Quadras no tenía el 43% del voto. No, tengo claro. Digo, simplemente no es una... Me acuerdo yo de las comparaciones no son equiparaciones, eso hay que recordarlo siempre. Es un puro elemento de comparación, no de equiparación. Es una situación distinta. Pero lo que sí tengo claro es que todo lo que está ocurriendo en Extremadura es un test. Es un test de resistencia, es un test de estrés. ¿Sabéis? ¿Recordáis aquello de los estrés test de los bancos? Que se hacía de hasta dónde poder aguantar. Bueno, pues el Partido Popular está siendo sometido a un estrés test por parte de Vox, de hasta dónde aguanta, de cómo funciona su unidad interna, porque todo lo que estamos viendo se repetirá en su momento en Andalucía y se repetirá a nivel del conjunto del Estado. Y por tanto es interesantísimo, mucho más allá de Extremadura, como prueba. Pero es un test de estrés de cara al público que yo creo que electoralmente sí le puede hacer daño al Partido Popular. Claro. O sea, esta sensación de que no tiene autoridad, de que no tiene el control, no tiene el control del partido. Por eso te digo, o sea, es un estrés test de todos. Es un estrés test que Vox está midiendo hasta dónde puede llegar. Es como con la disuasión. Hasta dónde puedo apretar sin que se me planten. Y este juego es el que está ocurriendo en Extremadura. Y el abandono que han hecho, que yo lo entiendo, que la abandonaran o que la plantaran por esa bobada de decir mi feminismo es el de Vox. Pero a su vez, ante los votantes del Partido Popular, entre los que no me cuento, pero si lo fuera, yo diría, pero aquí ¿qué está pasando? Que han dejado tirada a esta señora, o sea que no. Pero no creo, fíjate, porque tuvimos un reciente pacto PP-Vox en Valencia para la investidura de Pérez Llorca. Es decir, que es que yo creo que Extremadura tiene unas características especiales que posiblemente no sea lo que hagan ni con Azcón ni con Mañueco. No digo que todas las situaciones son iguales y tu elemento de la hazaña personal extremo, está ahí, por supuesto. Pero posiblemente el pacto en los otros dos territorios sea algo más sencillo. Luego veremos ya cómo evoluciona, pero sea algo más sencillo. Dejadme que me quedan dos cosas por contar. Una, que está en la agenda de hoy. Llevamos muchos días hablando de todos los encuentros que tiene que haber. Uno es hoy, el de Rufián con Emilio Delgado, y el otro es el sábado con la presentación de nuevo de Sumar para esa recomposición de la izquierda, o al menos para abrir el debate sobre la recomposición de la izquierda después de las debacles, primero en Extremadura y después en Aragón. Hoy es ese acto de Gabriel
Rufián. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Es un acto que ha generado muchísimas expectativas. La prueba es que llevamos muchos días hablando de él, aunque tanto Rufián como Delgado han dejado claro que no se trata de un pistoletazo de salida de nada para la fundación de otro partido, ni de nada. De hecho, más que de propuestas o de un proyecto concreto, de lo que hablarán es de los retos a los que se enfrenta la izquierda, visto lo visto en las elecciones anteriores y de cara a las futuras elecciones. Sí, tanto Gabriel Rufián como Emilio Delgado se han esmerado mucho en los últimos días en rebajar el suflé del acto que ambos van a celebrar esta tarde. De la sala Galileo Galilei no saldrá ni un proyecto nuevo de izquierdas, ni un plan para garantizar la unidad, ni un nuevo partido. Saldrá, según nos dicen ambas partes, una especie de reflexión sobre el actual estado de la izquierda y sus retos de cara al futuro. Una especie de cita para sentarse en el diván y ver qué desafíos tiene que afrontar un espacio en pleno proceso de reestructuración, tal y como destacaba anoche Emilio Delgado en Hora 25. Hay un elemento diferenciador respecto a lo que fue Sumar, y es que Sumar fue un partido que intentó vertebrar al resto, y aquí lo que se plantea es una federación de fuerzas independientes. Es un matiz importante. Yo sé que a la gente esto en casa como que le da un poco lo mismo, pero es un matiz importante. Vamos a ver en qué queda lo del 21. Insisto en lo mismo, yo creo que ningún esfuerzo es baldío. Todo el reconocimiento y todo el cariño a los compañeros y compañeras que están poniendo esa propuesta encima de la mesa, y lo que tenemos que intentar es hacer que todo sea complementario. Sin embargo, a nadie se le escapa que como muy tarde las elecciones serán el próximo año y la izquierda necesita rearmarse. La idea de un proyecto común que pasase porque los partidos soberanistas como BNG, Bildu, Compromís o Esquerra se presentasen con sus marcas en sus territorios y la nueva Sumar en el resto empieza a sonar bien entre algunos dirigentes de las izquierdas nacionales, pero por ahora son solo eso, ideas. Veremos, Ángels, que sale de un encuentro al que, por cierto, finalmente acudirá Izquierda Unida tras haber recibido ayer su invitación y para el que se esperan 500 personas y 60 periodistas acreditados. Pues mañana tocará hablar de ese encuentro, Josu. Mañana hablaremos. Mañana veremos qué es lo que ha dado de sí. Hasta mañana. Luego, hasta luego. Y luego hay un tema del ámbito internacional que no sé hasta dónde puede llegar sus consecuencias, y es lo que está pasando en Francia después de la muerte a golpes de un militante ultraderechista durante una pelea con un grupo antifascista en Lyon, que está generando una tormenta política que envuelve al partido de Jean-Luc Mélenchon, la Francia insumisa, y es que al menos 2 de los 9 detenidos por el homicidio son colaboradores de un diputado de esta formación de izquierdas, de la Francia insumisa, a la que le llueven las críticas desde varios frentes. Corresponsal en París, Lucía Riera, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Jean-Luc Mélenchon está rechazando esas críticas a su partido, pero la ultraderecha de Marine Le Pen está aprovechando el momento de tensión para tratar de aislar a la Francia insumisa y pedir que se incluya a los grupos antifascistas en el fichero de organizaciones terroristas. Sí, hay ya 9 detenidos, 6 de ellos sospechosos de haber participado en la paliza al militante ultraderechista. La Fiscalía de Lyon ha confirmado que entre ellos está Jacqueline Favreau, el asistente parlamentario del diputado de LFI, Raphaël Arnaud, que había sido señalado por el grupo de extrema derecha Némesis como presente en la pelea, y también un antiguo becario del equipo de este mismo diputado. Arnaud ha asegurado en un mensaje en redes sociales haber cesado a su colaborador de todas sus actividades parlamentarias, pero esta mañana la portavoz del Gobierno ha pedido a la Francia insumisa que haga limpieza en sus filas. La France insoumise doit faire le ménage dans ses rangs, et moi j'appelle la présidente Mathilde Panot y llama a que excluya temporalmente al diputado de su grupo parlamentario. Varios de los sospechosos están vinculados al grupo antifascista La Joven Guardia, cofundada por ese mismo diputado y disuelta el año pasado. Ese fue el movimiento que chocó el jueves pasado con la manifestación de extrema derecha en la que participaba el estudiante linchado, Cantan de Gang, y que protestaba contra la participación de la eurodiputada de la Francia insumisa, Rima Hassan, en una conferencia en la Universidad Sciences Po de Lyon. La jeune garde tue et la France insoumise devrait être condamnée. La Joven Guardia mata y la Francia insumisa debería condenarla, insistía ayer en la Asamblea el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. La derecha y la ultraderecha llevan días utilizando el caso para aislar y señalar al partido de Mélenchon, que ha sido clasificado por el Ministerio del Interior como partido de izquierda radical en las elecciones municipales del mes que viene. También los antiguos socios del Nuevo Frente Popular están queriendo marcar distancias con este partido. Anoche en un mitin el líder insumiso pedía calma y sangre fría a los suyos. Ce qui s'est passé à Lyon est d'abord la responsabilité de la puissance publique. Jean-Luc Mélenchon apuntaba a la responsabilidad de las autoridades públicas, de la policía, por su inacción. Y esto, pues como decías, está exacerbando el clima de violencia política a pocas semanas de las municipales, con algunas sedes de los insumisos vandalizadas y varios grupos ultras y neonazis de Lyon convocando manifestaciones. Lucía, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Standing
cold and scared on top of Blue Hill. Bien, ¿no? Muy bien. Vale, pues con esta música Tenemos también. que sacar la voz grave para hacerte los coros, pero bien. Cantando yo. No, ya ponen la voz grave, la van a poner Pepe Rubio y Sergio Castro. Buenos días. ¿Qué tal? Venga, contadnos qué vamos a hacer a partir de ahora. Vamos a adentrarnos en el rincón y la esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado. Vamos a reinventarnos. Esa es la palabra de hoy. Ellos van a perorar sobre todas las posibilidades de este término. Perorar, qué bonita palabra, Sergio. Bueno, cuando se tiene formación y te sobra, pues claro. La verdad es que derrochas esdrújulas allá por donde vas. Quiero cometer un fallo y el fallo no llega. Bueno, 900, 100, 800 para todos ustedes. ¿Qué les empujó a cambiar el rumbo de sus vidas? ¿Cómo lo lograron? ¿Cambiaron de paisaje, tal vez de compañías, de hábitos, de trabajo? ¿Cómo se reinventaron en definitiva? ¿Cambió eso para bien sus vidas? Peroren con nosotros. Peroren. Venga, perora tú, Pepe. Pretérito pluscuamperfecto. Hoy con Eva Cruz Sí. tenemos la historia de una canción que viene de la época napoleónica contra la guerra de independencia, pero que se hizo famosa en la resistencia republicana. Una obra de teatro de José Sanchís Sinisterra que se sigue representando hoy día, y una película que fue de las que más Goyas tuvo, 13 Goyas. Estamos hablando de Ay, Carmela. Muy bien. ¿Vale? Es el pretérito pluscuamperfecto que hoy hace Eva Cruz. Y vamos a terminar con la charla. Hoy tenemos a Josep María Pou, toda una historia. Eso sí que es una voz teatro. grave. Es una Él voz sí que muy perora grave. bien. Él estrena lo que ya ha sido un éxito en Barcelona el próximo viernes en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Él se fija en un capítulo poco conocido de la vida del escritor británico de cuentos infantiles Roald Dahl, cuando en 1983 se le echó encima todos los medios de comunicación ingleses y estadounidenses y las presiones de su editorial para que rectificase una reseña literaria que había hecho contra la invasión de Israel en el Líbano en 1982. ¿Quieren algo más actual que eso? Él, y esto no es un spoiler, no rectificó. Jamás lo hizo. Esta es la historia de aquel suceso, Muy bien. de aquel capítulo. Pues una entrevistón tenemos hoy con Pou. Ignasi Guardans, Cristina de la Hoz, Ángel Villarino. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.